Bien, le doy la bienvenida a todos los que están presentes aquí en la sala y a todos los que nos están siguiendo a través del Zoom. Agradecerles también el interés que han demostrado por esta pequeña charla sobre un tema que nos parece importante porque en definitiva es una imagen de la administración y además las resoluciones que constituyen decisiones definitivas de la administración en algunas oportunidades son sometidas a la intervención jurisdiccional, como por ejemplo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y es fundamental que las resoluciones estén no solo en su aspecto estructural, sino además en su contenido, de manera tal que no se aparten de la legalidad y que además cumplan con algunos principios que son los que hemos referido en la esencia de esta charla, que es la motivación y la fundamentación de las resoluciones. No vamos acá a hablar de aspectos de rango jurídico, porque no es esa la finalidad. Lo que nos interesa aquí es plantear algunos aspectos que no son tampoco de orden gramatical ni de sintaxis, sino que el acto administrativo en sí, cumpliendo obviamente con todo esto que referimos, tenga la fundamentación, la motivación y el contenido debido para que toda la tramitación de ese expediente que va a culminar con una resolución tenga una secuencia y coherencia tal que lleve y demuestre en forma fehaciente cuál es la fundamentación de ese acto. Entonces, vamos a ver primero cómo llegamos al dictado de una resolución. En este caso, generalmente la resolución es la que pone fin al procedimiento administrativo. Puede ser un procedimiento administrativo común que se inicia, por ejemplo, con una petición de un administrado, que puede ser un funcionario o alguien ajeno a la función, puede ser, por ejemplo, un oferente en una licitación, y que de alguna manera manifiesta a la administración una determinada situación que le está afectando, que le interesa y respecto de la cual aspira, obviamente, a obtener un pronunciamiento definitivo de la administración sobre el aspecto que está planteando. Por eso digo que generalmente es la culminación de un procedimiento administrativo, el común o el procedimiento administrativo disciplinario, sea cual fuera el sumario que va dirigido a un funcionario o la investigación administrativa que va orientada hacia la finalidad de conocer si en determinada repartición y en determinadas circunstancias existieron irregularidades que posteriormente necesiten otra intervención de la administración. Lo digo en términos generales porque no vamos a tratar el tema de las investigaciones y los sumarios administrativos. También digo que generalmente se llega a su dictado en un procedimiento administrativo porque también puede la administración dictar una resolución sobre algo que es de interés de la administración para que sea de aplicación a los funcionarios. Así tenemos, por ejemplo, que por una determinada resolución se aprueban los estatutos de los funcionarios, se aprueban ordenanzas
y por alguna determinada resolución, por ejemplo, se establece que a todos nos gusta, tenemos asuetos tales días en vacaciones. Entonces, el espectro de las resoluciones es variado, pero nosotros vamos a apuntarlo en este rato que vamos a compartir, especialmente a aquellas resoluciones que ponen fin a un procedimiento administrativo del rango que sea. Así establece la Ordenanza 10 en su artículo 85 que una vez concluida la sustanciación del expediente, la autoridad competente deberá dictar resolución. Ahí vamos unido a lo que decíamos recién, que es la culminación del procedimiento. Ese expediente que se inicia, vamos a suponer, con una petición de un funcionario, en la cual solicita que se contemple X situación que le está afectando, se genera el expediente, pasa por todas las instancias que debe pasar, y luego de los informes necesarios con relación a esa temática, se dicta la resolución por, aquí lo dice la ordenanza, la autoridad competente, ya sea la Dirección General, en los subsistemas, el Consejo de Formación en Educación o en CODICET. En todos estos casos tenemos que partir de la base de un principio de fundamental importancia que refiere a que la administración siempre tiene el deber de pronunciarse. No importa el tiempo que haya pasado desde el inicio del trámite. Lo que vamos a buscar siempre, y yo hago mucho hincapié en los principios que regula la Ordenanza 10, que es la celeridad, la economía, la eficacia, implica que un expediente no puede esperar una resolución 2 años o más después. ¿Cómo pasa? Sabemos que es una realidad y lo vemos a diario. Pero no importa el tiempo que haya pasado, la administración tiene siempre el deber de pronunciarse, porque más allá de que se haya superado determinado tiempo, yo siempre digo que los expedientes en la carátula, además de lo que pone reguladora de trámite, que es el motivo, tienen una cara, porque atrás de ese expediente hay una persona que está esperando un pronunciamiento. Entonces, ahí se refleja este principio que es el deber de la administración de pronunciarse. Si la administración no se pronuncia en tiempo, se producirán determinados efectos jurídicos previos a ese dictado de la resolución. Por ejemplo, si la administración no se pronuncia con respecto a una petición que hace el funcionario, se entiende desde el punto de vista jurídico que ese silencio de la administración en el tiempo que le establece la ley para pronunciarse implica una denegatoria de lo que la persona ha pedido. Y le decimos nosotros denegatoria ficta, porque en realidad no hubo pronunciamiento de la administración. ¿Qué importancia tiene eso por el hecho de que la administración no haya dictado en ese plazo que la ley le establece la resolución haciendo o no haciendo lugar a una petición? Establece que la persona, el administrado que hizo esa petición, tiene a partir de la fecha en que se configura esa denegatoria ficta la potestad de recurrir esa decisión de una petición. Está la petición, no hay pronunciamiento, ahí empieza a regir el plazo de la vía recursiva. Los 10 días corridos subsiguientes a aquel en el que efectivamente se produjo esa denegatoria ficta.
Por eso aún ese silencio, cuando la administración no se pronuncia, tiene efectos jurídicos. Pero la administración igual debe pronunciarse. ¿Qué pasa si después hacemos lugar y la persona ya recurrió? Bueno, eso es otra cosa. Ahí se producen otros efectos jurídicos y obviamente ese recurso que se hacía porque se entendía que no me habían hecho lugar en forma ficta y después sí me hacen lugar, pierde ese objeto, pero ese, perdonen la redundancia, no es el objeto de esta charla. Pero tenemos que partir de la base de que la administración siempre debe pronunciarse. ¿Cómo se pronuncia la administración? Justamente a través de actos administrativos. Esos actos administrativos se plasman a través de resoluciones. Por eso el concepto de resolución debe ir vinculado en forma directa al concepto de acto administrativo. Estos son términos, a pesar de que no queremos aquí referir una clase de derecho, pero son obviamente términos que tienen un rango estrictamente jurídico. Y por eso vamos a tener definiciones, obviamente, que son jurídicas, porque por acto administrativo se entiende toda manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos. Este concepto está recogido por nuestra ordenanza 10, que es la que regula el procedimiento administrativo, en el artículo 120, allí les aclaré el primer apartado porque ese artículo tiene otras referencias. Entonces, ustedes me dicen, sí, acto administrativo es una manifestación de voluntad de la administración, como hablábamos recién de una resolución ficta, de una denegatoria ficta. Bueno, ese silencio de la administración también produce efectos jurídicos. Y para el derecho, esa es la manifestación de la voluntad de la administración, ese silencio. Por eso es que se le habilita a la persona interesada que hizo la gestión poder continuar. Porque si no, ¿qué pasaría? Yo hago una petición, planteo una situación, la administración nunca se pronuncia, no dicta una resolución y mi derecho está viéndose totalmente vulnerado. Por eso también se le da efectos jurídicos al silencio de la administración. Bueno, nosotros vinculamos aquí el concepto de resolución al concepto de acto administrativo. Pero también, obviamente, si bien acto administrativo es toda manifestación de voluntad de la administración que produce un efecto jurídico, la resolución incluye aquellas disposiciones particulares y los efectos concretos que crea un acto administrativo en una situación concreta. Porque la resolución se va a referir no a un tema genérico, sino a un tema concreto. El objeto que inició el expediente administrativo. Y esto que estoy diciendo es de fundamental importancia. Ustedes ven que en el mismo artículo que habla de acto administrativo, y no en vano, la ordenanza 10 también incluye el concepto de resolución en el apartado siguiente. Entonces, cuando se inicia el expediente administrativo, se inicia con un objeto. Algo estoy pidiendo, algo estoy planteando, y cuando se dicta la resolución, tiene que haber una coherencia y concordancia absoluta
entre lo que estoy resolviendo y el objeto que motivó ese acto administrativo. Perdón, que motivó esa petición, que inició ese procedimiento administrativo. Esto no quiere decir que la resolución me tenga que decir que sí. La resolución me podrá decir que sí, me podrá decir que no, o me podrá decir parcialmente que sí. Pero esa respuesta que se va a ver plasmada en la resolución debe tener una coherencia total y absoluta con el motivo que generó ese expediente. Ustedes me dirán, es lógico, tiene que ser así. Es lógico y tiene que ser así, pero muchas veces no queda reflejado en las resoluciones. Y eso es lo que genera, en muchas oportunidades, esas resoluciones sean pasibles de recursos administrativos o sean pasibles de anulación en la instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A veces la resolución me dice que no y es totalmente coherente. No quiere decir que si yo digo que no, no existe esa coherencia, obviamente. Pero lo que sí debe reflejar la resolución en todo su cuerpo es la referencia al objeto que inicia el procedimiento, todos los fundamentos que los vamos a ver ahora y una conclusión lógica con relación a esa situación. Entonces, vamos a ver ahora lo que nosotros entendemos por este concepto, que ya vimos la definición de lo que es la resolución y el acto administrativo, y aquí una unión de esos conceptos que nos va a referir los aspectos que motivan esta charla. Y vamos a ver allí qué son la fundamentación y la motivación del acto administrativo. Allí tenemos el artículo 123 de la ordenanza que marca esa necesidad en la existencia de esos aspectos. Y dice claramente que todo acto administrativo deberá ser motivado. Lo vamos a leer todo y después vamos a analizar cada una de sus partes, explicándose las razones de hecho y de derecho que lo fundamentan. Ahí están, en esa primera oración de este artículo, los dos aspectos que son fundamentales en una resolución: la adecuada motivación y la debida fundamentación. Y dice, posteriormente, no son admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada. El nombre de esta charla era la debida, correcta motivación y fundamentación de los actos administrativos. A lo largo del tiempo que he estado acá en la administración, obviamente he visto resoluciones con la debida motivación, la debida fundamentación, otras a las que le falta alguna, y otras que no tienen ninguna. Entonces, la posibilidad de que un acto administrativo no pueda ser anulado va a tener justamente la necesidad de cumplir con esa debida motivación y fundamentación. A veces ocurre que uno lee las resoluciones y tiene que ir de nuevo a mirar el expediente porque ve en el desarrollo de la resolución algunas cosas como que rechinan o
mira la carátula del expediente y lo que se está resolviendo no tiene relación con lo que se decía allí. No quiere decir que siempre las carátulas estén bien, lo cual puede llevar muchas veces a confusión sobre una situación concreta. Pero es importante que encontremos esa coherencia. Y ustedes disculpen que yo insista, pero esta es la esencia de por qué hoy estamos conversando acá. La coherencia total y absoluta entre el inicio del expediente y la resolución va a estar en esa adecuada motivación y fundamentación del acto administrativo que en estos casos se plasma en una resolución. Vamos a ver ahora lo que es el concepto de motivación del acto administrativo y luego la fundamentación para analizar ese artículo 123 de la Ordenanza 10. La motivación de los actos administrativos, existen miles de definiciones de motivación. Nosotros en el derecho utilizamos en la defensa de la administración cuando tenemos alguna instancia de acciones de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un análisis muy especial de la existencia de esa motivación con cientos de definiciones jurídicas extensas y con mucha doctrina, pero lo podemos resumir a esto que dice acá. La motivación de los actos administrativos es la expresión de las razones que llevan a la administración a dictar una determinada resolución, entiéndase acto administrativo, y son las razones que se basan en aspectos de hecho y de derecho. Por tanto, esos dos aspectos deben necesariamente estar con total claridad, porque muchas veces se han anulado actos administrativos de la administración por entender el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que los mismos no estaban debidamente motivados o que carecían de fundamentación. Entonces, esa expresión de las razones que llevan a la administración a tomar esa decisión tienen que estar claramente plasmadas en ese acto administrativo. Esto no quiere decir que tengamos que transcribir todos los informes que habían allí, porque después vamos a ver que eso constituye parte de la fundamentación y que la fundamentación del acto, cuyo concepto vemos ahora, no tiene por qué surgir íntegramente de la resolución, sino que se tiene que desprender del propio expediente administrativo respecto del cual la resolución dicta su decisión final. Entonces, ahí tenemos que la fundamentación es la justificación normativa, fáctica y racional separado. Y siempre lo marco, a veces queda gracioso, ¿no? Irracional y racional de la decisión adoptada por la autoridad administrativa para satisfacer una necesidad concreta. Dijimos que, volviendo al artículo 123, que ya lo habíamos visto en dos diapositivas, perdón, anteriores, dijimos que todo acto administrativo debe ser motivado explicitando las razones de hecho y de derecho que lo fundamentan. Unimos esos dos conceptos que vimos y obviamente este artículo 123 de la Ordenanza 10 resume claramente lo que nosotros acabamos de ver en esos dos conceptos de motivación y fundamentación. A veces es muy difícil bajar esas definiciones jurídicas, a plasmarlas
y decir, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que están refiriendo? Y lo que se está refiriendo es que específicamente la resolución plasme claramente los diversos informes que se han planteado a lo largo del expediente administrativo, aún simplemente refiriéndolos, por ejemplo, que tal como se informa la unidad letrada afoja tanto, y no tiene que transcribir todo ese informe, porque si no tendríamos resoluciones interminables. Y tiene que estar específicamente plasmado el aspecto que yo estoy relacionando. A veces esa motivación es un informe, por ejemplo, de gestión financiera acá, Hacienda, en los distintos subsistemas, que nos dice que no hay disponibilidad para atender la erogación del gasto que se estaba solicitando. Entonces, tenemos que hacer referencia expresa a esos aspectos. Por eso yo les decía que la fundamentación muchas veces se desprende del propio expediente. En algunos casos que nos han planteado recursos administrativos, el recurrente dice que la resolución no ha sido debidamente motivada o carece de motivación, por lo tanto es ilegítima, y que tampoco surge fundamentación de la decisión. Pero si miramos el expediente, vemos que del texto del mismo se desprenden esos aspectos. El de la fundamentación, que si bien tiene que recogerlo la resolución, la misma se puede remitir a los distintos pasos que previamente se tomaron antes de adoptar la resolución y que, valga la redundancia, fundamentan el motivo de la misma. Estos términos a veces nos llevan un poco a confusión y después de tanto tiempo de estar manejando esto uno lo entiende, pero a veces, las primeras veces que asumí el rol como abogada, ese tema de la fundamentación y la motivación también nos llevaba a algún tipo de dudas. Y después, obviamente, uno va viendo y al leer la resolución se da cuenta claramente si esa resolución cumple o no con estos requisitos. Esa fundamentación y esa motivación de la resolución debe plasmarse en la estructura del acto administrativo que se plasma en la resolución. Ahí, obviamente, todos conocen la ordenanza 10 y quienes trabajan en el área de la resolución, que son los que redactan esas resoluciones, que tienen la difícil tarea de hacerlo, conocen muy bien cuál es esa estructura del acto administrativo y las dos grandes partes que tiene la resolución, que es la parte expositiva y la parte dispositiva. Aquí reiteramos los dos conceptos de motivación y fundamentación, porque la parte expositiva tiene que llevar en forma indubitable a la parte dispositiva. Y les diré que muchas veces eso no se presenta. A veces
uno va leyendo la resolución y al leerla, la mente, que trabaja más rápido que la lectura, deduce que la resolución dirá que sí o dirá que no. Pero cuando llega a la parte dispositiva se encuentra con una sorpresa. Esos son los elementos que llevan a que no se concrete en los hechos esos dos aspectos necesarios de motivación y fundamentación. Si bien va a ser un poco tedioso analizar este artículo 124 con cada uno de los pasos que dice que debe contener el acto administrativo, entiéndase para el caso resolución, vamos a analizar cada uno de ellos porque la correcta designación de ellos nos va a llevar a la necesaria conclusión de una parte dispositiva vinculada claramente a el objeto de ese expediente administrativo que teníamos. Yo quiero hacer una aclaración. Acá no estamos refiriendo a situaciones de errores de todos aquellos compañeros que trabajan tanto en Codicen como en los distintos subsistemas en la redacción y confección de las resoluciones. A veces se hace muy difícil deducir del expediente los distintos aspectos que van a conformar esa resolución. Y se tiene que tener certeza de, en definitiva, cuál va a ser la postura de quien va a resolver respecto a eso. Porque puede pasar y pasa que haya distintos informes en el ámbito jurídico con posiciones diversas sobre la misma situación. Y haya, por ejemplo, en un recurso administrativo, un informe letrado que, basado en tal y tal y tal elemento, entienda que corresponde desestimar ese recurso, ya sea de revocación o, en su caso, en las dos instancias de revocación y jerárquica. Pero después, por ejemplo, viene el subsistema no hizo lugar al recurso de revocación y viene la instancia del recurso jerárquico ante Codicen. Ahí puede haber una discrepancia entre el informe letrado del subsistema y el informe letrado de Codicen, en el cual dicen uno que no corresponde y el otro da fundamentos por los que efectivamente corresponde hacer lugar. Y tal vez a veces, para que sea más completo el expediente, está la resolución del subsistema, está el informe de la unidad letrada y la asesoría letrada entiende, para hacerlo más sencillo al expediente, que la posición tiene que ser otra. Entonces ahí menuda tarea tienen los compañeros que redactan las resoluciones para armar ese proyecto de resolución para que sea considerado por el Consejo. Porque cuando hay esas diferencias en los aspectos de los informes letrados, lo único que yo tengo que referir de esos informes es en definitiva el que nos va a llevar a la resolución, a la decisión de la administración en la parte dispositiva. No puedo mezclar los dos, porque claramente ese acto administrativo, esa resolución, va a carecer de la motivación y fundamentación debida. Entonces,
para redactarlo, tenemos que saber si ese proyecto de resolución que vamos a poner a consideración es un proyecto de resolución que haga lugar o que desestime, en este caso, el recurso administrativo que correspondía. Aquí vamos a ver las distintas partes del acto administrativo, entiéndase resolución, para así ver en la redacción del acto el cumplimiento de todos esos pasos que estábamos viendo que nos van a llevar a una debida decisión de la administración con motivación y fundamentación suficiente. Porque la motivación no solo se va a basar en los aspectos de hecho, sino también en aspectos de derecho que deben quedar claramente plasmados en la resolución. Bueno, tenemos esta parte expositiva, dijimos que las dos grandes partes son la parte expositiva y la parte dispositiva. Perdonen un minuto, acabo de ver a alguien que puso que no escucha. Ya solucionó. Muy bien. La parte más, vamos a ver que tiene más contenido, es la parte expositiva, donde van a ir determinados aspectos que llevan a la conclusión y a la decisión de la administración. Y tenemos ahí el visto que claramente tiene como finalidad situar la cuestión que va a ser objeto del acto administrativo que se va a dictar. Y tiene que ser preciso, tiene que ser concreto, y tiene que guardar total coherencia con aquella primera hojita del expediente que inicia con el recurso administrativo o la petición, y tiene que traducir en forma por demás clara esa situación. Aquí hay un aspecto que yo marco, por ejemplo, con respecto a los recursos administrativos. Si se recurrió a una resolución de CODICEN, se presenta solo el recurso de revocación, porque es la resolución del órgano máximo de la administración. Pero si yo recurro a una resolución de la Dirección General X o del CFE, voy a interponer, si quiero hacerlo, tengo obligación, pero es lo que debería hacerse para obtener un pronunciamiento definitivo y agotar la vía administrativa, interponer recurso de revocación y jerárquica. Entonces, en el subsistema, lo que se va a analizar es el recurso de revocación. Por eso en ese visto, pasa mucho, en el subsistema no pueden decir visto el recurso de revocación y jerárquica. No, porque el subsistema no lo va a tratar. El subsistema no se puede pronunciar sobre el jerárquico. Como tampoco puede pasar acá que nosotros digamos el recurso de revocación y jerárquico, porque el de revocación ya fue resuelto. Le hizo lugar, no hubiera llegado acá. Si no le hizo lugar, es el motivo por el que está viniendo. Si le hizo lugar parcialmente, también va a llegar aquí a CODICEN. Entonces, ¿qué es lo que el CODICEN va a resolver? ¿El recurso de revocación y jerárquico? No. Va a resolver el recurso jerárquico, que es el que está
a estudio del CODICET y sobre el cual la parte dispositiva va a decir que no hace lugar al recurso jerárquico o que hace lugar. No se va a pronunciar sobre la revocación. Por eso esa parte del visto no tiene que referirse a algo que en definitiva no se va a resolver porque ya está resuelto. O cuando se pone también los recursos administrativos. Tampoco está correcto. A ver, no se va a anular una resolución por el TCA si dice el recurso administrativo o reitera ese aspecto, pero la administración tiene que dictar sus resoluciones acorde a lo que efectivamente va a resolver. Entonces, no podemos referir, por ejemplo, un recurso que ya está resuelto. Si no, no lo tendríamos acá. Si se hubiera hecho lugar al recurso de revocación, nunca hubiera llegado a CODICET. Entonces, no nos vamos a pronunciar sobre eso. Por eso digo que este visto es la cuestión efectiva que va a ser objeto de ese acto. Reitero con el recurso porque es tal vez la situación más clara. ¿Qué vamos a resolver? El recurso jerárquico. Y a ese tenemos que apuntar. Después vamos a tener toda la lista de los resultandos que exponen los hechos que constituyen los antecedentes del acto administrativo que se trata. Ahí, por ejemplo, vamos a referir que por resolución tanto, por ejemplo, siguiendo con los recursos, la Dirección General X o el CFE dispuso tal cosa que posteriormente por resolución tanto no hizo lugar, y ahí vamos a desarrollar todos esos antecedentes del acto que ahora estamos dictando. Pero los antecedentes directos del acto administrativo. No tenemos que referir cosas que estuvieron vinculadas a eso, pero que en definitiva no constituyen el antecedente de este acto. Se tiene que referir en forma concreta todos los hechos que conforman ese acto administrativo, con precisión. Vamos a ver incluso que los resultados muchas veces se pueden omitir, o que hay otras etapas que también se pueden omitir. En algunos casos no son esenciales, en otros casos son fundamentales, porque van a darle coherencia al desarrollo del acto administrativo hasta llegar a la parte dispositiva. Entonces, esos resultados deben ser por demás concretos y mostrar claramente cuáles son los antecedentes que nos llevaron a tomar esta decisión. ¿Cuáles son los antecedentes en los recursos administrativos? Bueno, el motivo por el cual se recurrió, las decisiones que hubo que llevaron a que se esté en esta instancia, por ejemplo, del recurso jerárquico, y resumir para que quien vea esa resolución sin tener el expediente a la vista pueda comprender cabalmente el motivo de esa decisión. Eso es fundamental, porque lo importante de un acto administrativo es que quien lo lea, aun cuando solo lea esa resolución, pueda comprender claramente la situación, el porqué y los motivos que llevan a esa decisión. Después los podrán compartir o no los podrán compartir, eso es otra cosa. Pero tiene que ser con claridad y que digan, bueno, la administración
tomó esta decisión porque pasó esto, esto y esto, porque se presentó esto, y posteriormente vamos a ir al otro aspecto, que son los considerandos, que refieren necesariamente a los fundamentos que llevan. Acá vimos recién los resultados. Son los antecedentes administrativos. Es decir, todo el antecedente de lo que se desarrolló en esa situación jurídica, en ese expediente, o varios expedientes que llevan a tomar esa resolución, que van a estar desarrollados en forma sucinta, y reitero, lo que es la tarea de aquellos funcionarios que se dedican a eso, porque deben resumir a veces en 2, 3 o 4 resultando situaciones que son realmente importantes y que se han desarrollado a lo largo de a veces de uno o de varios expedientes que se han unido porque tienen un objeto en común y van a llevar a esa decisión. Aquí, en la parte de los considerandos, se desarrollan los fundamentos de derecho, las doctrinas aplicables, las razones de mérito y la finalidad perseguida. Aquí reitero la necesidad de que este desarrollo de los aspectos guarden estricta relación con lo que se va a establecer en la parte dispositiva. Aquí, por ejemplo, se va a decir en los fundamentos de derecho lo que relaciona los abogados, que son los que integran la unidad de entrada. Entonces ahí ellos van a decir que de conformidad a X norma, la situación que se reclama no está ajustada a derecho, que existe tal posición doctrinaria que entiende que lo que motiva ese expediente o esa petición o ese recurso no se regula de esa manera. Es de suma importancia los fundamentos de derecho que deben quedar plasmados en el acto administrativo. Los fundamentos doctrinarios que llevan en definitiva a el letrado que informa a decir por qué motivo correspondería ser o no hacer lugar. A veces pueden haber algunas resoluciones que no pasen por el área jurídica, pero por ejemplo sean de temas netamente técnico-pedagógicos, y allí van a estar quienes con la especialidad en ese aspecto puedan dejar plasmados los motivos que llevan a esa decisión. Le diré que el 99,99% de los expedientes pasa por el área jurídica, porque más allá de esos otros aspectos, también se deben contemplar si desde el ámbito del derecho existen o no existen disposiciones que avalen o amparen esa decisión que se va a tomar. Entonces, allí tiene que quedar plasmado en esos considerandos todas esas situaciones. Yo iba a traer unas resoluciones que iba a agregar a esto, pero como tuve una sorpresa al venir acá, porque me avisaron que era a las 9 de la mañana, y yo lo tenía planificado para las 10, a las 9 de la mañana estaba cumpliendo el rol de ama de casa y no tenía pensado venir acá. Bueno, dejé todo eso, me vine corriendo y no pude poner en la presentación varias resoluciones que muestran estos aspectos. Por ejemplo, les voy a plantear una en la cual justamente habla de un recurso jerárquico
en el cual un docente había solicitado prórroga de actividad docente y el subsistema no le hizo lugar a la prórroga y entendió que no se cumplían algunos de los requisitos que establece el estatuto para que se pudiera hacer lugar a la misma. Y dispuso el cese del docente mes de mayo o marzo, una cosa así. El docente recurre esa resolución, viene aquí, porque el subsistema mantuvo esa decisión de no hacerle lugar a la prórroga, viene el recurso jerárquico acá, y en un análisis pormenorizado de la unidad letrada, se dice que no corresponde hacer lugar al recurso jerárquico y que por tanto se debe mantener la resolución que dictó el subsistema. Y allí fundamenta los motivos de hecho, los motivos de derecho, todos los aspectos que entiende llevan a proponer tomar esa decisión. Cuando llega a la resolución, se toma una decisión contraria a eso. Es lógico, puede pasar, porque los informes son necesarios, pero no son vinculantes. Las direcciones generales, los consejos, se pueden apartar de los informes letrados, obviamente, pero sí tienen que poner los motivos por los cuales se apartan de esos informes para que sean los aspectos que van a motivar y fundamentar el acto administrativo, que es diferente a lo que venía dándose en el expediente y a la sucesión de informes, hechos y documentos que estaban en ese expediente. En este caso concreto, se desarrolla en el texto los fundamentos que se habían dado por la unidad letrada, recortando algunos aspectos, y se dice que corresponde hacer lugar, que en realidad el cese debió establecerse a otra fecha y no a la que se estableció. Y entonces, cuando uno llega a esa resolución, dice, pero ¿cómo? Se fundamenta en los informes letrados, relaciona los informes letrados, y todos esos informes llevan a que se le diga que no. Entonces, se citan normas jurídicas que necesariamente llevan a esa conclusión de no, y se dice que sí. En este caso, como la resolución le hace lugar, la persona no va a tener su cese a la fecha que se le había dicho, sino más adelante, no va a generar una acción de nulidad. Pero pasa muchas veces a la inversa, donde todos los informes, los fundamentos jurídicos, las normas, dicen que corresponde hacer lugar a esa solicitud, y omitiendo todas esas referencias, pero sin fundamentar los motivos por los cuales le voy a decir que no, se resuelve lo contrario. Reitero, las direcciones generales o los consejos se pueden apartar en todo momento de los informes letrados,
pero la resolución que se dicte debe necesariamente ser motivada y fundamentada, porque la motivación debe basarse en la legalidad, presunción de todo acto administrativo, que es legítimo, pero debe tener los fundamentos que llevan a esa decisión. Y también debe tener los fundamentos que demuestren en forma fehaciente aspectos contrarios a los que se derivaron de todo ese expediente que llevaba a decirle que sí a la persona para que finalmente se le diga que no. Ese acto administrativo en esas condiciones, que todo llevaba a decir que sí y que finalmente le dice que no, si no tiene expresado claramente los fundamentos y la motivación, necesariamente, y yo le diré que un amplísimo porcentaje, va a llevar a que sea anulado, porque el tribunal va a decir que la resolución carece de la debida fundamentación, que la decisión de la administración no fue motivada y por tanto ese acto administrativo se torna ilegítimo. Esta resolución, yo he tomado resoluciones de hace mucho tiempo atrás. He visto algunas en las que es tan escueto la referencia que no lleva ni siquiera a saber el motivo por el cual se toma una u otra decisión. Que pueden ser escuetos los considerandos, pero que pueden decir solamente que se remiten a lo que surge de los informes de Fojas tanto y tanto. Con eso alcanza. No es lo óptimo, porque la resolución, como yo les digo, tiene que llevar a que una persona que lee solo eso la pueda entender. Pero no quiere decir que esté mal. Lo recomendable es que cubra todos los aspectos necesarios como para dar esa claridad en su redacción. Entonces, estos considerandos y estos resultandos, que vamos a ver más adelante, pueden omitirse en el acto administrativo, si deben desarrollar los aspectos con absoluta claridad y deben determinar necesariamente, fundamentalmente, los considerandos y llevar en forma indubitable a la decisión que va a tomar luego la dirección general o el consejo respectivo, la administración, en definitiva, con relación a esa situación. El visto, los resultados y hasta lo que llegamos acá, los considerandos, deben tener absoluta coherencia. Hay que ser sumamente cuidadosos en que en una parte se diga una cosa y posteriormente se esté diciendo algo contrario, porque recortamos algunas expresiones y le hacemos decir lo que no se dice. Eso es muy importante y es muy delicado en la motivación y la fundamentación del acto. Si surgen esas discrepancias entre los aspectos que yo pongo en los considerandos como fundamentos, obviamente ese acto administrativo va a carecer de la fundamentación debida. Si no establezco los aspectos que llevan a la administración como motivación del acto, también va a ser un acto que va a ser pasible de ser anulado. Las anulaciones, obviamente, de los actos administrativos a veces perjudican a los administrados o a veces perjudican a la propia administración. Generalmente es a la administración porque tiene que volver de las situaciones atrás al momento en el que aquel acto se dictó y retrotraer todo a ese momento. A veces, entre que se dictó el acto administrativo y el acto fue anulado, pasaron 5 años.
y las situaciones jurídicas cambiaron a lo largo de sus años. Por ejemplo, con respecto a un orden de prelación en un concurso, tenemos que ver, cuando hay que retrotraer esos efectos 5 años atrás, todas las situaciones que se pueden ver afectadas por esa situación, lo cual lo podría haber solucionado una correcta y debida motivación y fundamentación del acto administrativo. Seguimos con este último tramo. Después vamos a habilitar unos 10 minutos más o menos por alguna pregunta, y también va a quedar habilitado en ese momento el chat por alguna pregunta concreta que quieran hacer aquellos que nos están siguiendo por el Zoom. Así que en los últimos 10 minutos dejamos eso. Bueno, estábamos acá en el desarrollo de la resolución con respecto al tema de los considerandos. Yo no los voy a aburrir mucho más con los recursos, materia que me encanta, y que es parte de la deformación profesional. También, por ejemplo, acá tenemos compañeros que son del área de licitaciones, y yo les planteaba a ellos, recién conversando, lo importante que es, por ejemplo, en una licitación, porque la claridad y los motivos que llevan a la administración a tomar esa decisión, que van a estar esos aspectos en los resultandos, que van a estar esos aspectos en los considerandos, y que deben ser más que claramente plasmados, porque si anular una resolución de un concurso es complicada, imagínense lo que es anular una resolución de una licitación 4 o 5 años después, cuando se pronuncie el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y tengamos que volver para atrás y tengamos que indemnizar a esa empresa que no le habíamos adjudicado la licitación, el perjuicio económico que eso puede ocasionar a la administración. Por eso esos considerandos deben ser claramente desarrollados a veces, y que me corrijan los compañeros allí de licitaciones, a veces en las decisiones que se toman están los informes de la CADEA, donde claramente dicen los motivos por los que se descalificaron a determinadas empresas. Si bien no es necesario desarrollarlos todos en la resolución, sí debe hacerse referencia a los motivos, por ejemplo, que de conformidad o de acuerdo a lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, tal y cual empresa fueron descalificadas por los motivos que surgen ampliamente detallados de tal forma. Y eso tiene que tener un claro fundamento, no solamente desde el aspecto de mérito, sino también claramente los motivos de derecho que llevaron a descalificar a una empresa, como por ejemplo, porque no cumplió con el pliego, que es ley entre las partes, porque es lo que va a llevar a la contratación, y una vez que la empresa, el oferente, acepta el pliego, después no puede, obviamente, decir que no estaba de acuerdo con el pliego. No, no, si yo me presento, participé y puse mi oferta, quiere decir que yo lo estoy compartiendo. Entonces, hay cientos de resoluciones. Yo creo que cada una de las resoluciones que dicta la administración es de fundamental importancia. Y vuelvo a algo que dije al principio. Es de fundamental importancia para el que tiene interés en ese expediente. A veces nos llaman a la asesoría por un expediente, y yo atiendo el teléfono como un funcionario más, porque soy un funcionario más que cumple otra tarea dentro de la oficina. Pero a veces
la persona dice, no, porque mi expediente está ahí, y no dicen el número. Claro, porque cada uno de nosotros consideramos que el más importante es el nuestro. Y suponemos que el que tiene la resolución es el nuestro. Y esa es la realidad. Cada uno quiere la resolución de su trámite. Todos manejamos cientos de expedientes y de trámites, pero tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro con respecto a la necesidad que se tiene del pronunciamiento sobre su situación en particular. Sea un funcionario, sea una empresa, sea una persona que hace una solicitud con respecto que no es funcionario y que hace una solicitud con respecto de que nos ha pasado, de que un inmueble nuestro le provoca humedades en la pared lindera y que aquellas humedades van aumentando. Imagínense si demoramos 3 o 4 años, se le inundó la vivienda. O sea, cada uno de nosotros tenemos que entender la situación de ese expediente, ponernos un poquito en el lugar del otro y cumplir con aquellos principios que referimos al inicio, que eran de celeridad, eficacia y economía en la tramitación. A veces yo miro expedientes que tienen 10, 12 hojas, pase, 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 y nadie emite una opinión. Y ese pase y pase en forma constante, sin emitir opinión, después le van a quitar a una resolución fundamento o motivación. Porque a veces personas que deben necesariamente emitir su opinión no lo hacen. Y cumplen esa inercia, digo yo, de pasar un expediente en forma indefinida de un lugar al otro, y hacen que las resoluciones carezcan de la debida motivación y fundamentación necesaria para poder la autoridad competente tomar la decisión. Reitero que la decisión de los consejos, sea CODICEN, sea formación en educación, o de las direcciones generales, puede apartarse totalmente de los informes de asesoramiento. Lo que no puede obviar si se aparta es emitir los motivos que lo llevan a apartarse de esos informes y la fundamentación de ese acto administrativo que van a constituir la esencia del por qué se dicta esa resolución, sin seguir el lineamiento del asesoramiento de la repartición correspondiente. También las resoluciones tienen un atento. Y aquí parece que el atento es algo intrascendente y ya lo ponemos por inercia, lo que dice allí. Aquí se tiene que citar las reglas de derecho, que en definitiva son los que van a fundamentar ese acto. Y a veces se ven resoluciones que en este atento citan normas legales o que ya no tienen vigencia o que no son las que corresponden a la situación que se está relacionando. Entonces, es muy importante que se corrobore esas referencias que se hacen a reglas de derecho para que esa resolución tenga el fundamento de derecho que efectivamente corresponde. Yo veo que muchas veces, y se cita normalmente, la ley X, artículo tanto, en la redacción dada por tal otra ley. Este es un tema personal y considero que si yo voy a citar una norma legal, estoy citando la norma legal vigente en su redacción vigente. No importa si esa redacción que tiene hoy fue modificada por 4 leyes diferentes.
porque si no tendría que decir la norma tanto modificada por tanto, que a su vez fue modificada por esta otra y que a su vez fue modificada por esta otra. Y termino sin saber a qué normas que me estoy refiriendo. Normalmente se hace, no digo que esté mal, pero en el derecho sabemos que la norma vigente es la que está en ese momento en vigencia, la que fue modificada en última instancia, porque es muy importante tener presente que yo no puedo tomar decisiones con respecto a normas que no están vigentes. Lo que sí es importante tener en cuenta es la norma que estaba vigente al momento en que se produjo el hecho que yo estoy considerando. Por ejemplo, en una licitación tengo que referirme al pliego de esa licitación, al pliego que estaba vigente. Y con respecto a eso, me tengo que basar en los fundamentos que me llevan a tomar esa decisión. Si posteriormente ese pliego fue modificado por otro, va a regir para las que son hacia el futuro. No va a regir hacia atrás, porque obviamente no puedo cambiar las reglas que estaban vigentes al momento del hecho que yo estoy considerando. Por eso las leyes carecen de efecto retroactivo, salvo solamente en materia penal, aquellas que son más benignas hacia las personas que están imputadas de determinados delitos. Por eso las leyes siempre dicen que entrará en vigencia a partir de tal fecha. No está mal poner esa redacción, pero es muy importante que se corrobore que efectivamente esa referencia que nosotros le estamos dando a la norma, o sea, el artículo tanto de tal ley en su redacción dada por tal, sea efectivamente la vigente, porque a veces pasa, ya lo dije recién, que la misma norma ha sido modificada en varias oportunidades. Nosotros tenemos ahora un tema muy especial con las herencias yacentes, las cuales eran siempre para la ANEP, después hubo una modificación que incluía a la ANEP y al Ministerio de Vivienda, y ahora hay otra que sacó a la ANEP y que puso el Ministerio de Vivienda y al MIDES. Entonces, cuando yo voy a hacer alguna referencia con relación a esos procedimientos y voy a tomar una decisión, tengo que ver efectivamente qué norma y qué redacción era la que estaba vigente a ese momento, al momento en que se produjo ese hecho. Por eso la referencia a la redacción dada por tal ley tiene que tener la certeza que es la vigente en concordancia con el momento en que efectivamente está el hecho que yo estoy tratando. Esto es un tema más jurídico que obviamente no va a ser materia exclusiva de quienes redacten el proyecto de resolución, pero que sí es muy importante que se tenga en cuenta cuando estamos relacionando esta referencia. Bueno, ahora para salvar algunas situaciones, los considerandos, que generalmente son los que desarrollan todos los fundamentos de la resolución, pueden ser sustituidos por el atento. Y aquí es de gran importancia lo que estábamos planteando recién, con respecto a las referencias concretas, a las normas vigentes al momento que se produjo el hecho que yo estoy considerando.
porque si esa circunstancia, con posterioridad en el trámite del expediente, se rige por una nueva norma que fue modificada, no la puedo considerar, porque lo importante y el derecho de la persona es el que estaba vigente al momento en que hace el reclamo. En estos casos lo establece la propia normativa y dice cuando como solo fundamento del acto se citan una o varias disposiciones legales o reglamentarias o se expresan en forma muy breve sus fundamentos. Entonces, cuando la situación se resuelve directamente por una disposición legal o por una normativa de la ANEP, ya sea estatutaria o a través de distintas disposiciones que rigen dentro de la administración, si el caso es tan obvio y necesario y no ameritó todo el otro trámite, bastaría con poner en el atento, visto X situación, resultando tal cosa, y atento a lo establecido por el artículo tanto de la ordenanza, tanto, pongamos un ejemplo con respecto a una situación de un colegio habilitado, normativa que recién se modificó. De acuerdo a lo establecido en el artículo X de la ordenanza 14, y allí basta con poner eso para tener con claridad cuál es el motivo, el fundamento de la resolución. Va a ser ese artículo que dice claramente cuál era el requisito que esa institución habilitada debió cumplir para esa situación que está planteando. Son situaciones muy puntuales, debe ser de absoluta claridad en la situación para que no se haga una relación en los aspectos de los considerandos o en algunos casos no necesiten más fundamentación que la propia norma. También dice acá que se puede sustituir cuando se hace constar una o varias opiniones emitidas en el expediente que constituye el antecedente del acto administrativo. Esto es muy delicado porque aquí debería hacerse una transcripción textual de lo que motiva ese atento. No puedo extraer porque a lo mejor yo hago un extracto y eso le cambia el sentido a lo que se estaba diciendo. O hago la transcripción textual o me refiero a lo expresado en informe de Fojas Tanto, a lo manifestado por tal dependencia a Fojas Tanto. Y ahí estoy incluyendo todo ese aspecto. También tengo que ser cuidadoso porque a lo mejor en ese informe se tocan otros aspectos que no van con esta situación y que entonces no es bueno relacionarlo en forma total porque habría algunos aspectos que no serían necesarios para este punto. Entonces, es muy importante cuando hacemos esa sustitución que la referencia sea exacta y concreta para evitar de esa manera que el acto pueda carecer de la fundamentación y de la motivación necesaria para la parte dispositiva. También existe otra situación, y lo dice la normativa, cuando no existe ninguna cuestión de hecho y se plantee ningún problema de derecho, pueden prescindirse los resultandos y los considerandos y consistir solamente en la parte expositiva, en un visto y en un atento. Son situaciones especialísimas, cuando en realidad la situación no amerita ningún análisis porque está sumamente clara la disposición que efectivamente va a fundamentar esa decisión. Es decir,
no puede plantearse un problema de derecho porque la norma es de tal claridad que no amerita, no sé, por ejemplo, el derecho al ejercicio de la licencia anual reglamentaria. No existe ningún análisis de derecho que me pueda decir que yo puedo ejercer, y valga la redundancia, el derecho de hacer uso de mi licencia reglamentaria. Entonces, en esa decisión podría omitirse. Son casos excepcionalísimos donde la claridad es de tal magnitud que no se necesitaría ningún otro aspecto necesario para llegar a esa conclusión, y bastaría para motivar y fundamentar el acto esa referencia, la consulta que estoy haciendo y la situación concreta que está regulada de manera tal que no amerita ni necesita ningún otro aspecto en su fundamento. No sé, creo que no he visto tal vez alguna vez una resolución que carezca de todos los otros elementos y solo se relacione en un visto y en un atento. Pero es una situación que se puede dar, hay que ser muy cuidadoso en ese proyecto de la resolución y tener plena certeza que obviamente no se necesitaban ninguno de los otros aspectos en cuanto a informes y en cuanto al tema, perdón, de aspectos de derecho. Todas estas referencias que estamos viendo aquí, en la parte expositiva, es necesario tener presente que pueden faltar algunas, o sea, puedo no hacer referencia al resultando o al considerando e ir directamente del visto a un atento, pero no puedo agregar ninguna que no esté establecida en esas pautas que da la normativa. Es decir, no puedo poner un visto, un resultando y después un teniendo presente que tal cosa. No, es el visto, resultando, considerando, atento, o el visto y el atento, o el visto, resultando y atento. Pero no le puedo agregar ninguna otra que no esté contemplada en la normativa. Ninguna otra expresión que esas cuatro referidas. Es muy importante la forma del acto administrativo. Si bien en el administrado a veces hay informalismos que benefician al administrado en su petición, en su solicitud, ese informalismo no rige para la administración. La administración debe cumplir con todas esas disposiciones porque su decisión tiene que estar basada y fundamentada en la normativa que está vigente. Y si la normativa me dice que el acto administrativo debe contener tal disposición, debo cumplir con eso. Bueno, habíamos dicho que el acto administrativo tenía dos partes, que era la expositiva y la dispositiva. La fundamentación y la motivación del acto administrativo va a surgir siempre de la parte expositiva. Cuando yo paso a la parte dispositiva, como dice su nombre, estoy disponiendo, estoy resolviendo, estoy diciendo qué es lo que corresponde en ese caso y cuál es la posición de la administración frente a la solicitud que yo hice, frente a la consulta que formulé, o quién debe cumplir con determinadas cosas para que se dé a su vez cumplimiento a el requerimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos las solicitudes de acceso a la información. En ese caso es la solicitud de acceso a la información en el visto presentada por tal persona,
resultando que se remitieron por X reparticiones los distintos informes que se relacionan a ese pedido, considerando que en este caso, la asesoría letrada manifiesta que no existe impedimento ninguno para entregar la información o que la información cumple con los requisitos, por ejemplo, de la Ley de Protección de Datos Personales, y que no se van a brindar datos sensibles y demás. Atento a tal norma, se resuelve y ahí, por ejemplo, lo que hace la resolución es autorizar a que a través de la asesoría letrada se haga entrega de la documentación. Ahí vemos que todos esos pasos anteriores llevan a la decisión de la administración, que si bien es entregar la información, no es que se autoriza a la persona a retirarla, sino que hay otra gestión y la conclusión de la parte dispositiva es que se la vamos a entregar, pero a través de determinada repartición, porque esa repartición es la que va a controlar que efectivamente le esté entregando la documentación que efectivamente correspondía a esa solicitud. Entonces, la parte dispositiva, que es la que vamos a analizar ahora, se debe desprender claramente de todos esos fundamentos que yo manifesté en la parte expositiva. Fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, las normas legales que fueron expresamente relacionadas y que me van a llevar a que yo esté en condiciones de tomar una decisión. Perdón. Entonces ahí vamos a la última parte de la resolución, que es la parte dispositiva que se compone del acápite, de los distintos numerales que la integran y, bueno, generalmente un apartado final que son las comunicaciones que corresponde hacer de ese acto administrativo. Acá voy a marcar algunos aspectos que son importantísimos y que deben quedar claramente manifestados en la parte dispositiva del acto. El acápite es el que siempre ponemos en negrita y subrayado, que relaciona el órgano que está adoptando la resolución y que, por ejemplo, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública resuelve. Ese es todo el acápite. Lo que sí debe pasar es que, por ejemplo, las resoluciones del acuerdo de secretarios tienen que referir en ejercicio de atribuciones delegadas. Es muy importante que lo aclaren. A veces las direcciones generales también tienen atribuciones delegadas y lo tienen que aclarar cuando están tomando la resolución en ejercicio de atribuciones delegadas. Es fundamental que así lo tengan. Las resoluciones de Codicen no las van a tener, porque nadie le delega las atribuciones a Codicen, pero sí, como hay no solo los funcionarios que son de acá, sino también funcionarios de los subsistemas, cuando esa decisión lo toma un órgano que ejerce atribuciones delegadas, lo debe de manifestar. Y ahí dice el órgano que toma la decisión, si lo hace por delegación, y la palabra resuelve. Y vendrán allí los numerales de lo que está resolviendo, que deben ser claros, concretos y precisos. Dijimos que acá no íbamos a tocar temas de sintaxis ni de gramática,
pero obviamente siempre están con un verbo en infinitivo. Disponer, autorizar, siempre tiene que ser esa la redacción en la parte dispositiva en los numerales. Y voy a aclarar una precisión porque me ha pasado en algunas resoluciones de los subsistemas que, por ejemplo, resuelven solicitar al órgano rector X cosa, o resuelven sobre un tema puntual, y he visto algunas resoluciones que dice tal subsistema resuelve X cosas salvo mejor opinión. Y allí mi asombro es grande, porque si estoy resolviendo y soy el órgano que tiene la potestad de resolver, no hay mejor opinión que la mía, porque yo soy el que resuelve. Después ese acto podrá ser recurrido, después si estoy pidiendo al órgano jerarca que se pronuncie sobre algo, me podrá decir que no, pero yo no puedo poner salvo mejor opinión en un acto administrativo en la parte dispositiva cuando yo soy el órgano que está resolviendo. Aun cuando yo esté resolviendo solicitarle al órgano rector X cosa. Es decir, yo soy el que resuelvo y quiero pedirle al códice que me autorice X cosa. Pero no es salvo mejor opinión. Yo soy el que está resolviendo. Esa expresión salvo mejor opinión podrá ir en un informe, pero no puede ir en una resolución de ninguna manera. Yo soy el que resuelve, el órgano rector me hará lugar o no me hará lugar, pero no puede estar así. O poner en la parte dispositiva, sugerir X cosa. ¿Cómo voy a resolver una sugerencia? Estoy resolviendo, estoy disponiendo. Si yo sugiero que se haga algo y que ese algo lo tiene que hacer alguien más, no estoy resolviendo. Distinto es cuando en las resoluciones ponemos autorizar a X dirección general o autorizar a tal cosa y requiere necesariamente la intervención de otro órgano, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. Cuando yo pongo disponer la suscripción de un contrato X al referéndum del Tribunal de Cuentas, está bien, porque tiene que tener su intervención. Y el tribunal nos dirá que sí, nos observará el gasto, y bueno, y ahí vendrán las distintas resoluciones posteriores que me permitirán continuar con esa decisión. Pero yo estoy resolviendo, el códice resuelve la suscripción de tal o la adjudicación de tal licitación. Aún cuando después el Tribunal de Cuentas me observe el gasto y me diga que por X motivo ese procedimiento licitatorio tuvo o no tuvo el trámite debido o se apartó en algo de de los artículos del pliego de condiciones. Son cosas diferentes. Una cosa es al referéndum de algo que legalmente es necesario porque el Tribunal de Cuentas debe intervenir, y otra cosa es que yo resuelva, salvo mejor opinión, y siempre me pregunto de quién, porque soy yo el que está resolviendo. O sugiero tal cosa, ¿a quién le estoy sugiriendo? Si soy yo el que está resolviendo, porque soy el órgano competente para resolver. Ese tipo de expresiones que se podrán tener a veces de estilo, no corresponden a la parte dispositiva de un acto administrativo. La parte, lo dice el propio nombre, dispositiva, es la que dispone, es la que resuelve. Entonces hay que ser muy cuidadoso de lo que se está relacionando en esos numerales de la parte
dispositivos. Podrán ser uno, varios, pero siempre tienen que guardar esa coherencia y poner los distintos pasos que yo estoy estableciendo en esa parte dispositiva y que también guarden relación. Y después, obviamente, vendrá esa sugerencia de todas las comunicaciones que se deben hacer con relación al acto administrativo. Sé que estamos en la hora, ustedes disculpen, hago un pequeño resumen y si hay alguna consulta, la contestamos. Es fundamental que todas las partes de la resolución guarden relación con los antecedentes que surgen del expediente. Si voy a resolver algo en forma negativa y todo lo anterior del expediente viene en forma positiva, tengo que ver que la resolución fundamente esa decisión. No remitirme a lo que está expresado y que era para decir que no, porque entonces la resolución carece de sentido. O si voy a decir que sí y todo lo demás me decía que no, también. O sea, buscar los fundamentos que llevan a que yo tome esa decisión. En la parte dispositiva, por favor, el acto administrativo está disponiendo, está resolviendo, está diciendo que es lo que ese órgano autorizado a tomar la decisión entiende que corresponde. Y así lo tiene que manifestar. Si es por atribuciones delegadas, así debe constar porque las consecuencias de ese acto, si no lo dicen, son muy importantes. Yo no sé si hay alguna pregunta en el chat o si ustedes tienen alguna pregunta que me gustaría contestar. Me dice acá, pero sí se puede poner, ejemplo, elevar al Codicen. Claro, obviamente. Acá me están haciendo una consulta de si se puede poner elevar al Codicen con opinión favorable. Sí, obviamente. Claro que sí, porque eso es lo que está resolviendo. Está elevando al Codicen y manifiesta que tiene una opinión favorable con respecto a esa situación. Por ejemplo, para conceder compensaciones que están por fuera de las que son normales y acompañan a un cargo. En esos casos, el subsistema pone elevar al Codicen con opinión favorable, pero ahí está resolviendo. Y está diciendo cuál es su opinión. No hay otra mejor que la de ese subsistema. Mi opinión es favorable de que a este funcionario se le tiene que conceder la compensación por los motivos que surgen del acto administrativo y de los antecedentes. Eso está correcto. Lo que no hay es una opinión mejor que la que yo estoy dando en ese acto administrativo, que es decir que estoy de acuerdo. O, en ese caso, proponer al Codicen la destitución de X funcionario por tal motivo. Esa es mi opinión, que entiendo que frente a esa situación que se generó, esta es la solución. Mi duda, dice, es sobre el ejemplo de la solicitud de prórroga quedó nula. ¿Cómo sigue? ¿Se hace todo nuevamente o solo la resolución? Si yo anulo un acto, cuando el Codicen hace lugar, perdón, cuando no hace lugar al recurso jerárquico, la resolución debe decir siempre, o se tiene que desprender de los antecedentes, manteniendo firme el acto administrativo impugnado. Quiere decir que esa resolución no cambia y se mantiene tal cual. Si se hace lugar a un recurso jerárquico, en la resolución se dice revocar el acto administrativo. Ese acto administrativo, al ser revocado, no existe. Es decir, al revocarlo el órgano jerarca, ese acto administrativo ya no existe y se deben adecuar las situaciones a la realidad de esa revocación. Por ejemplo, para hacerlo con algo más claro, una persona fue sancionada con una amonestación con anotación en su legajo personal.
Y el Codicen dice revocar ese acto administrativo y entendemos que acá no tiene que haber sanción. Entonces se debe anular, se debe sacar el registro y se debe sacar todo antecedente. O si la persona fue sancionada con una suspensión con retención de haberes, se le deben reintegrar los haberes. Los días que no vino a trabajar no los podemos considerar porque no podemos volver el tiempo atrás en eso. Pero esos días que faltó no se tienen que computar. No se tienen que computar para el presentismo, no se tienen que considerar para la actividad computada. O sea, al anularse, al revocarse el acto, esa situación se retrotrae como que no hubiera existido. Si me descontaran del sueldo el 100%, me lo tienen que reintegrar por todo ese periodo de la suspensión. Si esos días que yo falté, que si eran una sanción me iban a pesar en presentismo, en actividad computada, bueno, no existen y no se tienen que computar. Con el mismo efecto es cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anula un acto administrativo, ese acto no existió. En la vida jurídica no existió, aunque en los hechos estuvo. No hay otra pregunta. ¿Ustedes tienen alguna consulta? Bueno, espero que haya sido de utilidad. Reitero que esto lo que buscó es dar algunos aspectos que puedan, con respecto a lo que es la motivación y fundamentación del acto, ayudar a aquellos compañeros que tienen la difícil tarea de realizar los proyectos de resolución. Espero que los haya ayudado en algo, o si tienen alguna duda, bueno, la asesoría siempre está abierta a cualquier consulta. Les agradezco la atención, la concurrencia, y bueno, en alguna oportunidad tendremos alguna otra charla con respecto a temas prácticos que son de importancia para el día a día de cada uno de nosotros. Muchas gracias